Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. We welcome everyone connecting with us. Eh, este nuevo año vamos a comenzar una serie de enseñanzas. This new year, we're going to start a series of teachings, En lo que conocemos como teología sistemática. and it's what we know as systematic theology. Y más o menos estos son los tópicos que vamos a tocar. And these are the topics we're going to be talking about. Hoy vamos a ver la introducción y hablar un poco de lo que es la doctrina, And today we're going to talk a little bit about the introduction and what the doctrine is. las escrituras, o sea, la palabra de Dios, The scriptures, meaning the word of God, la existencia de Dios, the existence of God, los ángeles, que en teología es angelología, angels, which is angelology, los ángeles caídos y demonios, eso es demonología, fallen angels, and demons, which is demonology, el origen del hombre, the origin of men, el pecado, sin, el señorío de Jesucristo, the reigning of our Lord Christ Jesus, también como cristología, Christology, la expiación, expiation, la salvación, salvation, que es la soteriología, which is soteriology, sanidad divina, divine healing, el Espíritu Santo, the Holy Spirit. que es en teología neumatología, In theology is neonology, la iglesia the church, y los acontecimientos finales, and the final happenings, que es la escatología. which is eschatology. La idea es que durante este año, The idea is that during this year, pues no sé cuánto, esto es una enseñanza nueva, no le he dado ningún legado, this is a new teaching I have never given it in any place. pero más o menos estos son los temas que vamos a estar navegando durante los viernes. But somewhat, these are the topics we're going to be talking about during the Fridays. Es bueno para una persona que está comenzando, It's good for a person who's just starting, pero es bueno para alguien que ya tiene tiempo en la iglesia. but it's also good for someone who's been in church for a long time. En otras palabras, es bueno para todos. In other words, it's good for everyone. Nos ayuda a recordar, It helps us to remember, a aclarar to clarify, y a aprender. and to learn. Sobre todo que este año viene muy poderoso, Overall, that this year is coming in powerful, pero la enseñanza va a ser, es parte importante de lo que Dios va a hacer. but the teaching is an important part of what God's going to do. Quiero que oremos al Señor I want us to pray to the Lord, para que en este día pues Dios nos hable, so God can speak to us, pero también para que Dios a través de esta serie de enseñanzas seamos nosotros edificados, but through this series we can be edified, fortalecidos strengthened, y bendecidos en su palabra. and blessed in His word. Que después de pasar estas enseñanzas no seamos las mismas personas. That after going through these teachings, we would not be the same people. En el nombre de In Jesucristo. the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Proverbios 23:7 dice, porque cual es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Proverbs 23:7. For as he thinketh within himself, so is he. El pensamiento determina lo que somos. Your thoughts determine what we are. El corazón y el cerebro están realmente bien conectados Your heart and your mind are really connected hasta el punto que hay neuronas en el corazón. unto the point where there are neurons in your heart. Nuestro ser se define por lo que pensamos y lo que creemos. And our being is defined by what we think and what we believe. Por eso estas enseñanzas que vamos a compartir son importantes. That's why these teachings we're going to share are important. Porque nuestra vida gira alrededor de lo que pensamos de Dios. Because our life rotates around what we think about God. Si creemos en Dios If we believe in God o no creemos en or Dios, we don't believe in God, eso determina cuál será nuestro destino that will determine what our end will be en esta vida in this world y en la eternidad. and in eternity. De manera que hoy voy a hablar bajo el tema, y esto es introducción, la doctrina cristiana. And today I'm going to talk under the topic Christian doctrine, and this is the introduction. Y la doctrina significa enseñanza o instrucción. Doctrine means teaching or instruction.
verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, fundamental truth of the sacred word, ordenadas en forma sistemática. ordered in a systematic form. Por eso este tema se llama teología And sistemática. that's why this is called systematic theology. Y la palabra teología, And the word theology, teo significa Dios theo means y God, giate estudio de Dios. and ology means the study of En God. otras palabras, la ciencia que trata el conocimiento de Dios. In other words, the science that deals with the knowledge of God. ¿Cuál es la diferencia entre la teología y la vida espiritual? What's the difference between theology and spiritual life? La teología es el conocimiento que tenemos de Dios Theology is the knowledge we have about God, y la vida espiritual es la práctica de ese conocimiento. and the spiritual life is the practice of that knowledge. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. But we need to keep in mind the following. Podemos ser teólogos We can be theologians y no practicar la palabra. and not practice the word. O sea, podemos conocer teología, Meaning we can know theology, saberla bien, conocerla bien, know it well, pero no practicarla en la vida espiritual. but not practice in your spiritual life. Pero si tengo la teología correcta, If I have the right theology, se me hace mejor y más fácil practicar la vida espiritual. it's better and easier to practice spiritual life. Podemos no tener conocimiento teológico We may not have theological knowledge y querer practicar o vivir para el Señor, and want to practice or live for the Lord, pero se nos va a hacer difícil. but it's going to be hard. Porque al no tener el conocimiento adecuado, Because when we don't have the right knowledge, podemos cometer muchos errores. we can make a lot of mistakes. De verdad que la mayoría de las doctrinas de la iglesia que están equivocadas, Most of the doctrines of churches which are wrong, yo diría que la mayoría no salieron de personas satánicas, I would say that most of them didn't come from satanic people, ni diabólicos, nor diabolical, ni gente que no amaba a Dios, nor people who didn't love God, sino que fue lo que aprendieron, but rather it's what they learned, fue lo que entendieron what they understood, y es lo que enseñan. and it's what they teach. El problema es que muchas veces nosotros estamos expuestos a diferentes enseñanzas, The problem is that we're many times exposed to different teachings, porque no solamente en la iglesia, because it's not only church. sino que también escuchamos por la radio, por la televisión, We listen por internet, through the radio, to TV, to the internet, y estamos expuestos a muchas doctrinas y muchas enseñanzas. and we're exposed to many doctrines and many teachings. Si yo le dijera, por favor, nada más me va a escuchar a mí If I told you, please, you're only going to listen to me, y nada más tiene permiso para estudiar lo que yo le diga, and you're only allowed to study what I tell you, eso nos vuelve inmediatamente en una secta. that truly turns us into a covenant. Y nosotros no somos una secta. Entonces, eso, A cult. cuando alguien quiere controlar When someone wants to control lo que tú aprendes, what you learn, es una secta. it's a cult. Y es muy fácil. And it's easy. Usted va por la calle You're walking in the street y encuentra testigos de Jehová and you find Jehovah's Witnesses y ellos te dan el atalaya, and they give you, you know, their atalaya. la revistica. You know, their Entonces, little pamphlet. usted saca un tratado de nosotros You take out one of our tracts. y le dice, no, devuélvame la revista. They tell you, no, give me back my pamphlet. Porque no pueden recibir nada de nosotros. Because they cannot receive anything from us. Y por eso usted los va a ver predicando de al mínimo 2. And you're always going to see them at least preaching by two. No solo es para acompañarse, It's not only to es accompany each other, para vigilarse. it's to watch out for each other. Porque no pueden, tienen que vigilar que no, otro no lo convenza, que no le dé otra cosa. Or basically no spy on each other so the other one isn't convinced to be taken anything. Yo casé una pareja I married a couple hace muchos años many years ago, y el papá y la mamá de la novia eran testigos de Jehová. the father and the mother of the bride were Jehovah's Witnesses.
entraron a la iglesia escondidos, tapados. They came into the church covered, hidden. Porque si lo ven los testigos de Jehová entrando a una iglesia cristiana, lo sacan. Because if the Jehovah Witnesses see them coming into a Christian church, they kick them out. Porque los testigos de Jehová son una secta. Because Jehovah Witnesses are a cult. Entonces, de mí nunca va a escuchar que yo le diga, no me oigas sino a mí. So you're not going to hear from me. Don't listen to no one but me. Porque eso es ser una secta. Because that would be a cult. La secta tiene muchas características, pero solamente eso ya te hace secta, por controlar. And a cult has many characteristics, but just that one thing would make it a cult because of the control. Entonces, no te voy a decir eso, pero mi responsabilidad es enseñarte bien I'm not going to tell you this, but my responsibility is to teach you well. para que cuando oigas otra cosa tú puedas discernir, esto está bien, esto está mal. So when you hear something else, you can discern this is good or this is bad. Y por eso este esfuerzo que estamos haciendo para enseñar lo mejor posible la teología. And that's why this effort that we're doing to teach as best as possible theology. La Biblia dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. The Bible says, my people perish because of lack of knowledge. Y queramos o no queramos, todos nosotros somos en algún área de nuestra vida somos ignorantes. Whether we want to or we don't, in a certain area of our life, we're ignorant. Por ejemplo, yo soy ignorante en la mecánica, por eso tengo que llevar el carro a un mecánico. For example, I'm ignorant when it comes to anything mechanical. That's why my car has to be taken to a mechanic. Tal vez uso la computadora, pero soy ignorante en reparar una computadora. You know, I use my computer, but I'm ignorant in repairing my computer. Ahora, en las cosas de Dios, nosotros no podemos darnos el lujo de ser ignorantes. Now, in the things of the Lord, we cannot give ourselves the luxury to be ignorant. Tenemos que aprender. We need to learn. Porque nos va a ayudar a conocer a Dios como Él es. Because it's going to help us to know Lord as He is. Ahora, lo ideal es el conocimiento teológico correcto. Now, the ideal, the correct theological knowledge. Y que nosotros podamos aplicar ese conocimiento And it's that we can apply that knowledge para mí y para las personas que me rodean. for myself and for the people that surround me. Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. That's why Paul told Timothy, give diligence to present thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, handling aright the word of the truth. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, se le manda a Timoteo que estudie So what does this mean? Timothy is sent to study para que esté aprobado so he can be approved y para que use correctamente la palabra de Dios. and so he can correctly use the word of God. La palabra de Dios, por eso es que hay la misma Biblia, tantas religiones son diferentes interpretaciones. And that's why, the same Bible, so many religions, so many different interpretations. Y lo que pasa con muchas personas es que tienen esa excusa y dicen, pero ¿cuál es la religión verdadera? I know that's what happens with many people. They have that excuse and say, which is the real religion? Por eso la idea es de que usted esté bien fundamentado en la palabra. That's why the idea is for you to be well-founded on the word. Primero para usted mismo. First, for yourself. Segundo, porque cuando usted le hable a otros, usted no... Porque eso es lo que nos pasa. And that's what happens to us. A veces sabemos lo correcto, Sometimes we know what's right, pero no sabemos defenderlo con la Biblia. but we don't know how to defend it with the word. Alguien tal vez viene y nos habla y sabemos que eso está incorrecto, pero no sabemos cómo defenderlo. Someone comes and speaks to us, we know it's wrong, but we don't know how to defend ourselves. Defender el evangelio, eso se llama apologética. Defending the gospel is called apologetics. Y es la capacidad que tenemos de defender la palabra de Dios. And it's the ability that we have to defend the word of God. Pero para eso, mire que, por ejemplo, ya que puse de ejemplo a los testigos de Jehová, Now that I placed the Jehovah's Witnesses as an example, ellos
se han aprendido de memoria They have learned from memory cómo defender y cómo predicar, how to defend and how to preach. pero no conocen la Biblia. But they don't know the Bible. Conocen un sendero que les han trazado y eso es la parte que se conoce. They know a path that has been placed out for them, and that's the path they know. Se lo digo porque cuando usted coge la Biblia y lo saca de ese sendero se pierde. I tell you because when you bring the Bible and take them out of their path, they're lost. Pero tenemos que reconocer que hasta cierto punto se prepararon, aunque sea en ese sendero. And we have to recognize that to a certain extent they were prepared, even if it was just in that path. Y cuando hablan parecen muy seguros, And when they speak, they look very secure, que saben lo que te están diciendo. that they know what they're telling you. Y tristemente muchas veces nosotros no sabemos ni cómo expresar la verdad de Dios. And sadly, we don't know how to express the truth of God. Entonces, ¿qué diferencia hay entre doctrina y dogma? What's the difference between a doctrine and a dogma? La doctrina es la aplicación de Dios de una verdad, Doctrine is the application of God of a truth, tal como se encuentra en las Escrituras. just as it is found in scriptures. El dogma es una declaración del hombre. A dogma is a declaration of men. Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Matthew 15:9. But in vain do they worship me, teaching as their doctrines the precepts of men. Y eso es lo que es un dogma. And that's what a dogma is. Aquellas cosas que nosotros hemos agregado, pero que no es de la Biblia. Those things that we have added but don't belong to the Bible. Le hago preguntas para que piense. I'm going to ask you questions so you can think. Y si alguien se atreve y quiere responderme, levanta la mano, porque esto es una clase. If someone dares, lift your hand because it's Una a class, enseñanza. it's a teaching. ¿Qué cosas usted cree que practicamos que no son bíblicas y que nosotros las hemos puesto como bíblicas y son un dogma? What things do you think that we practice that are not in the Bible and they have become dogmas? La Navidad. La Navidad, Christmas. correcto. De verdad. La Navidad, ¿por qué la Navidad? Porque no es la fecha correcta Why Christmas? Because it's not the right date. y no está en la Biblia. It's not in the Bible. Usamos la Navidad para celebrar a Cristo, We use Christmas to celebrate Christ, pero es un dogma. but it's a dogma. Thanksgiving, ¿no? ¿Ah? Thanksgiving, ¿no? ¿Cómo? No, Acción de eso fue gracias. un día que... No, Thanksgiving no. Thanksgiving. No, acción de gracias tampoco es bíblico, You know, Thanksgiving la is not fiesta de ese día, the feast of that day, pero es una fiesta de este país but it is a feast of this country que honra a Dios y le da gracias a Dios, pero La Biblia. no es bíblico. that honors God, but it's not biblical. Pero tampoco es que sea pecado ni celebrar la Navidad porque estamos celebrando a Cristo, And I'm not saying it's a sin to celebrate Christmas because we're celebrating Christ, y tampoco es pecado dar gracias en el Día de Acción de Gracias. and it's not a sin, Pero ahí vamos entendiendo lo que es un dogma and y lo que es bíblico. it's not a sin to give God thanks on Thanksgiving, but Entonces- then we're understanding what's a dogma and what's biblical. Si en una iglesia no celebran Navidad, no podemos decir se van para perder, se van para el infierno. If a church doesn't celebrate Christmas, we can't say they're going to get lost, they're going to go to hell. Bueno, es un dogma, It's not a dogma. es un dogma. Algo más que puedan identificar como un dogma. Is there anything else? Celebrar cumpleaños. Pastor, no, eso no. En la Biblia se habla mucho del día sábado con reposo. Ok, ¿Por qué el domingo? muy interesante la pregunta. His question was, the Bible speaks a lot about Saturday. Why do we do En la Sunday? Biblia, no tengo la cita ahora en memoria, pero lo puedo buscar. I don't have the verse, but I can look for it. Cuando la iglesia nuevo testamentaria comienza, o sea, Cristo muere y resucita, When the New Testament church starts, where Christ Jesus dies and resurrects, algo pasó que ellos comenzaron a honrar el séptimo día por el día de la resurrección. and something happened when they started
to observe the seventh day because of the el resurrection, primer día de la semana, the first day of que the es week, el domingo, which is Sunday, por el día de la resurrección. for the day of resurrection. Y comenzaron a reunirse y a celebrar ese día. And they started to gather and celebrate that day. En sí, el sábado tiene mucho que ver con la ley. Saturday has a lot to do with the law. Ahora, así hay un principio Yes, there's a que está principle vigente para nosotros. that is still active. Y no es que tenga que ser el sábado And it's not that it has to be Saturday o el domingo, or Sunday, pero sí que tenemos que congregar. but it's that we have to congregate. Y ese es el principio para ahora nosotros. And that's the principle for us now. Por ejemplo, el pastor Herminio, él no es de la iglesia Séptimo Día, Pastor Arminio is not from the Seventh Day Church, ni es sabático. nor sabbatical. Pero se quedaron sin lugar y nos pidieron celebrar sábado aquí, usar el sábado. And you know, they don't have a place to congregate, so they asked us to use Saturday here. Y ya se acostumbraron al sábado, And they got used to Saturday. que si él un día se muda de aquí, tiene que abrir sábado. If one day they move from here, they have to open up Saturday. Porque la gente no le va a ir el domingo. Because people are not going to go Saturday. Porque están acostumbrados por muchos años a reunirse un sábado. Because for many years they were used to meeting, gathering Pero él on no le va a Saturday. decir, yo soy sabatínico. But he's not going to say, I'm sabbatical. Ni le va a decir, yo adoro el sábado. Or say, I worship Saturday. Sino que fue una circunstancia. But it was a circumstance. Pero ellos se están congregando un día en la semana, But que es el they're sábado. congregating once a week, which is Saturday. Entonces, por ejemplo, hay cosas más que practicamos continuamente You know, there are more things that we practice y que continuously. si se cambian, alguno le va a dar un patatús. If we change, someone's going to have a heart attack. Ese patatús, eso es colombiano. That's Colombian. The Spanish word is Colombian. Y en Cuba también se usa patatún. Ok. ¿Y qué es? El orden que tenemos en el servicio. And what is that? The order we have in service. De abrir el servicio, Opening the de service, cantar, worshiping, de la ofrenda offering, y predicación, sermon, el final. and the end. Eso es un orden, pero no está en la Biblia. That's in order, but it's not in the Bible. Entonces, si yo un día vengo, le predico y cantamos al final, dice, "Ay, el diablo que le metió al pastor". If one day I come preach and then we sing, people are going to say, the devil got into the pastor. Porque la cosa es que nosotros muchas cosas las vamos practicando y ya se vuelven como que eso tiene que ser. So many things we practice and it becomes like that's how it has to be. No es malo, It's not bad, pero entiendan, no está en la but Biblia. understand it's not in the Bible. En la Biblia está que cantaban cuando se reunían. In the Bible, it's written that they sang what they En la Biblia está que gathered, recogían la ofrenda, they collected offerings, que compartían la palabra, they shared the word, pero no hay un orden bíblico. No, usted no puede encontrar una cita donde diga, este es el orden del servicio. but there's not a biblical order that tells you how it has to be. Lo hacemos por organización, We do it for organization, pero no es una ordenanza bíblica. but it's not a biblical ordinance. Más o menos me va entendiendo lo que es una doctrina y un dogma. Are you understanding what a doctrine versus a doctrine? Ahora, el valor de la doctrina, The value of doctrine. porque la doctrina es necesaria para responder unas preguntas importantes. Doctrine is needed to respond to some important questions. ¿De dónde vengo? Where do I come from? ¿Quién soy? Who am I? ¿Y a dónde voy? Where am I going? La teología nos ayuda a respondernos estas preguntas tan importantes. And theology helps us answer these important questions. Recuerde que nuestras acciones están determinadas por lo que creemos. Remember, our actions are determined by what we believe. No es lo mismo It's not the same montarse en un barco, to get on a boat, navegando a la deriva, going, to the abyss sin dirección, without direction, sin instrumentos de navegación, without a navigating instrument, sin brújula, without a compass, sin mapa, without a map, sin destino without a y destination, sin saber nada de navegación. and without knowing anything of navigating. Dígame, ¿qué nos espera en un barco con toda esta situación? Tell me what awaits us in a boat with all this. Pero, ¿qué diferencia es montarse en un barco But what difference is to get on a boat
con una dirección determinada, with a determined destination, la eternidad, eternity, con instrumentos de navegación correctos, with an instrument of the correct navigation, la palabra de Dios, the Word of God, con una brújula, with a compass, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, y con propósito y conocimiento and with purpose and knowledge de cómo agradar a Dios. of how to please God. Ese barco no le parece que va en otra dirección. Don't you think that boat is going a different direction? Y muchas veces cometemos errores porque trazamos mal las escrituras. And many times we make mistakes because we read the scriptures wrong. Y dentro de la iglesia cristiana todavía hay mucha confusión. And within the Christian church, there's a lot of Por ejemplo, confusion. lo del sábado, You know, the whole thing about the Saturday, lo de la comida. about food. Mucha gente está queriendo practicar muchas cosas que están en la ley. There are many people that are trying to practice things in the law, Pero en sí hay una confusión. but in itself, there's a confusion. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que practicar What is it that we have to y practice qué no? and what we don't have to practice? La vestimenta. Your garments. Si toda la Biblia es la palabra de Dios. If the whole word, Pero if the whole Bible is the word of God. recuerde que hay dos pactos. Remember, there's two covenants. Dios le habla a Israel, God speaks to Israel. Dios le habla a los gentiles, God speaks to a la gente inconversa y Dios le habla a la iglesia. to the unbelievers and to the church. Entonces hay que entender todo esto. We Y have eso es este es el viaje que vamos a hacer en este año. And we have to understand all this, and this is the journey or the voyage we're gonna take this year. Ahora, la doctrina nos va a ayudar a formar el carácter cristiano. Doctrine is gonna help us form our Christian character. Porque si yo tengo una doctrina correcta, pues es la mejor manera de formar mi carácter. If I have the right doctrine, it's the best way to form my character. También nos trae convicción, It's also gonna bring conviction, claras y definidas de lo que tenemos que hacer clear and defined of what we have to do y de lo que debemos, de lo que creemos. and of what we believe. De manera que es más importante vivir la vida cristiana It's more important to live the Christian life que conocer la doctrina cristiana. than to know the Christian doctrine. Pero para poder vivir la vida cristiana necesitamos la doctrina. But to be able to live the Christian life, we need the doctrine. Es más importante la práctica. Practice is more important. Pero si yo no tengo el conocimiento correcto, aunque yo quiera practicarlo, voy a practicarlo mal. If I don't have the right knowledge, although I want to practice it, I'm going to mispractice. Y eso es lo que ha pasado por muchos años. And that's what has happened for many years. Y vuelven, entiéndame que no es que hay pastores que no es que son diabólicos, ni perversos, ni satánicos, And there are pastors that are not diabolical, perverse, or satanic. pero entienda, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? Es lo que yo he aprendido. But understand, what am I going to teach what I've learned? Y muchas veces algunas personas pues aprendieron esas doctrinas que son dogmas, pero ellos lo aplican como una doctrina. And there are many people that learn, these dogmas, but they apply it as doctrine. Por ejemplo, en el caso de las vestimentas, donde en algunas iglesias, y esto lo digo con respeto porque tengo que respetar lo que hacen en otros lugares, pero donde se hace una condición y se usa la Biblia para la vestimenta de las mujeres sobre todo. And and I'm saying this with all due respect, but like just in some churches where they have taken this whole thing where the garments, they apply Porque this whole thing. hay Garments. creo que es un verso bíblico I think it's one biblical verse que habla de que a la mujer se le quitó los aretes, se le quitó todo. that has spoken that women were taking off all jewelry. Pero hay otro verso donde se le puso todo. But there's another verse where everything was placed. Y cuando usted lee el contexto, a la que se le quitó fue porque estaba en pecado. And when you see the context, the one who it was taken away was because she was in sin. Y a la que se le puso fue porque Dios la está bendiciendo. And the one who was placed on is because God was blessing her. Pero eso es lo que hacemos, que usamos un verso sacado del contexto para que diga lo que yo quiero. But that's what we do. We take a verse out of context so it says what I wanted to say. Bueno, hay iglesias donde está prohibida la barba. There are churches where your beard is prohibited.
Si Jesucristo viniera, va a venir con barba, no lo dejan entrar. If Jesus Christ comes with a beard, they're going to take him out. Un pastor amigo mío lo invitó a predicar su hermano And a pastor friend of mine, his brother invited him to preach a la iglesia, to his church. y cuando está entrando le dice, tiene que quitarse el anillo de matrimonio, And when he was going in, they told him, you have to take out your wedding band. porque el oro es prohibido aquí. Because gold is prohibited. ¿Qué van a hacer en el cielo con las calles de oro allá? What are they going to do in heaven with the chains of gold? Pero ven, yo le estoy hablando de cosas extremas, pero es para que identifiquemos lo que es un dogma. I'm talking about extreme things, but this is for you to understand a dogma. Y eso es lo que no queremos enseñar en estas enseñanzas de teología, sino la Biblia. And that's what we don't want to teach here. We want to teach the Bible. Por ejemplo, como le decía, conozco la doctrina de los testigos de Jehová, As I said, I know the doctrine of Jehovah's Witnesses, pero eso no me hace testigo de Jehová. but that doesn't make me a Jehovah's Conozco Witness. muy bien la doctrina católica apostólica romana porque fui católico, apostólico y romano. I know the Apostolic Roman Catholic doctrine because I was Roman Apostolic. Pero además, cuando me convertí, hice un estudio, me fui y compré libros de teología de la Iglesia Católica. And when I turned to the Lord, I went and I brought studies of the Catholic Para doctrine estudiar bien la doctrina to study the doctrine y compararla con la Biblia. and compare it to the Bible. Entonces, eso fue algo que yo hice personal para mí, That's something that I did for myself pero personally. también tuve la oportunidad de predicarlo recién comenzando. But when I had recently started, I had the opportunity to preach it. Y ese conocimiento me ha ayudado para hacer, aunque usted no lo crea, Dios me usa mucho para predicarle a los católicos. And that knowledge has helped me, although you don't believe it, the Lord uses me to preach to the Catholics. Entonces, pero conozco la doctrina musulmana, no tanto, pero algo. I know the Muslim doctrine, not a lot, but somewhat. Eso no me hace musulmán. That doesn't make me a Muslim. ¿Y por qué le digo esto? Porque el conocer la doctrina cristiana tampoco te va a hacer cristiano si no lo practicas. Why do I tell you this? Because knowing Christian doctrine is not going to make you a Christian unless you Por practice. eso creo que en los viernes vamos a estar con esto sumergidos en la teología, On Fridays, we're going to be submerged in theology. pero los domingos siempre va a ser algo muy práctico, Some days it's going to be very practical. porque necesitamos las dos cosas, el conocimiento y lo práctico. We need both things, the knowledge and the practical. El conocimiento doctrinal nos protege del error. Doctrinal knowledge protects us from error. Mateo 22, 29, Jesús contestó, ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Matthew 22:29. But Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. Entonces, nosotros a veces tenemos confusión Sometimes we have confusions con la soberanía de Dios, with God's sovereignty. porque sabemos que Dios es soberano. Because we know that He is sovereign. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? How many believe that He is Y sovereign poderoso, ¿verdad? and powerful? Pero hay un punto y es muy importante y es el libre albedrío del hombre. But there's a point which is the free will of man. ¿Hasta qué punto Dios en su soberanía nos respeta nuestro libre albedrío? Until what point does God in His sovereignty respect our free will? Y es aquí donde muchas veces nosotros tomamos las malas decisiones And it's here where many times we take the wrong decisions y después decimos, Dios, es tu culpa porque tú eres soberano. and we say, Lord, it's your fault because you're sovereign. ¿Por qué, Señor, me está pasando esto? Why, Lord, is this happening to me? Pero cuando revisamos fueron mis decisiones. But when you realize it was your decisions. Y también esto es importante porque hay personas heridas en la fe y con Dios porque le asumen que lo que le está pasando fue Dios. And this is important because there are people who are hurt by faith and with God because they assume that what's happening to them, it was God. Y Jesús les contestaría, ustedes están equivocados, And Jesus would answer, you guys are wrong. ni saben lo que dice la Biblia,
You don't know what the Bible says. ni conoce el poder de Dios. You know the power of God. Gálatas capítulo 1, versos 6 y 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Galatians 1:69. I marvel that ye are so quickly removing from him that called you in the grace of Christ into a different gospel, which is not another gospel. Only there are some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven should preach unto you any gospel other than that which we preached unto you, let him be anathema. As we have said before, so say I know again. If any man preacheth unto you any gospel other than that which ye received, let him be anathema. Sabemos la historia de los mormones, que fue el ángel morón We know the story of the Mormons, which was the angel Morin, que vino con otro evangelio, otro libro, which came with another gospel, another book. y la Biblia lo dice antes de que pasara. And the Bible says it before it happened. Que si un ángel del cielo viene con otra cosa, que sea maldición. That if an angel comes with something else, may it be a curse. Y este grupo se llama los santos de los últimos tiempos, o los mormones. Or these are called the saints of latter days, or the Mormons. Y usted va a ver muchos muchachos con camisa blanca, y ellos son mormones. You're going to see many young men with white shirt and they're Pero Mormons. hay un estado de este país que prácticamente ellos son los dueños de ese estado. And there's a state in this country where they are basically, the owners. ¿Qué país, qué estado? No recuerdo el estado. Utah. Mire, nosotros estamos viendo una serie que está en Netflix, ahora media basada en hechos reales, acerca de eso. Esa gente ahora anda con camisita y predicando muy tranquilo, pero ellos eran la candela. Esa gente acabaron. Y ellos, desde el gobernador hasta todo el mundo en Utah, era Son en inteligentes. los años 1800. Sí, no, esto These are the tiene- 1800s. Son muy inteligentes. Y además practicaban, yo no sé si todavía, pero la monogamia. O They sea, practice and you know Más de una mujer. sí, exacto. polygamy. Bueno, entonces, pero ven lo que la Biblia advierte, The Bible warns que eso es maldición, que no That's a podemos curse. permitir eso. that we can allow this. Y ellos vienen abiertamente, primero traen la Biblia, And they first bring the Bible, pero después te sacan el otro libro but then they bring out the other book de Joseph Smith. of Joseph Smith. Pero ese libro se lo dio supuestamente un ángel a él. But that book was supposed to give it by an angel. Entonces, si se da cuenta, este pasaje que leímos es un pasaje profético advirtiendo. If you realize this passage we read is prophetic and warning us. Las estrellas aparecieron antes que la astronomía, Stars appeared before astronomy, las flores antes que la botánica, flowers before botanicals, la vida apareció antes que la biología. life before biology. Dios fue primero que la teología. God was before theology. Pero entienda esto, esta ciencia nos ayuda a comprender mejor. But understand, this science helps us to understand better. Y aunque Dios fue primero que la teología, And although God was before theology, la teología nos va a ayudar con la Biblia a conocer mejor al cielo. theology is going to help us with the Bible to know the Lord better. El hombre en su ignorancia, ¿cuántas ideas tiene de las estrellas? Man is in his ignorance. How many ideas do they have about stars? ¿Cuántas ideas incorrectas de las plantas? How many wrong ideas about plants? ¿Y cuántas ideas erróneas de Dios? And how many wrong ideas about God? Pero gracias a Dios por la ciencia. But thank God for science. Aquí, segunda de Timoteo 4, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento,
Anúncialo, aunque este momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímela. Instrúyala con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que les digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. 2 Timothy 4:2-4. Preach the word, be urgent in season, out of season. Reproach, rebuke, exhort, with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure the sound doctrine, but having itching ears will heap to themselves teachers after their own lust, and will turn away their ears from the truth and turn aside unto fables. Ya voy terminando y voy rapidito con esta última parte. Conocemos que la ciencia empezó a descubrir cosas en los años 1500, 1600. We know that science started to discover things in 1500s. Y, por ejemplo, Giordano Bruno, Jordan Bruno, fue un filósofo he was a philosopher y astrónomo and astronomer. y habló del universo infinito. He spoke about the infinite universe, Y fue desterrado por la Inquisición, and he was lo sacaron de su he tierra, was taken out of his land. lo juzgaron por hereje, They judged him for y heresy, lo quemaron en la hoguera, and they burned him in the hoguera, en el fuego, in the fire en el año 1600 en Roma, in 1600 in Rome, por decir que el universo es infinito. for saying that the universe was infinite. Hoy nosotros sabemos que el universo es infinito. And now we know that the universe is infinite. Pero en ese momento, esos descubrimientos nuevos, la misma iglesia lo atacó. But we know that in that moment, the church itself attacked Y him. ese es el problema de la ignorancia. And that's the problem. Y en la iglesia de Jesucristo todavía hay ignorancia. And the church of Christ Jesus, there's still ignorance. Todavía le decimos que a cosas que no son como que eso es. We still say to things that they are not as if they were. Galileo Galilei Galileo Galilei fue también un físico astrónomo was a physical astronomer, y él afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. and he affirmed that the earth rotated around the sun. Fue arrestado He was arrested. y no lo mataron, They didn't kill him, pero se le prohibió hablar but he was prohibited from speaking. y fue detenido en su casa And he was imprisoned in his house hasta que murió. until he died. Y así hay muchos And like this, there are many que descubrieron cosas nuevas. who discovered new things. Entonces, a veces uno predica algo Sometimes we preach something que tal vez alguien no lo ha oído y se asusta. that maybe someone hasn't heard and they get scared. Pero también le puede pasar que usted escuche en otro lado But it can happen that you hear elsewhere algo que usted nunca escuchó de Dios y de la palabra. something that you never heard of God or the Word. Entonces, mi consejo es, no le diga todo lo que oye amén. My advice is don't say amen to everything you hear. Estudie, Study, analícelo. analyze it. Me tiene a mí de pastor, pregúnteme. You have me as a pastor, ask me. Porque a mí no me va a molestar que alguien me pregunte algo que escuchó por ahí. I'm not going to be bothered if you ask me something that you heard somewhere else. Y si no lo sé, lo investigamos. And if I don't know it, we will investigate. Pero la idea es que yo estudio, escucho, miro a otros, But the idea is we study and listen and look at others. pero no crea que cuando yo veo algo nuevo, yo lo investigo. But don't think, when I hear something new, I investigate. Antes de pararme aquí, yo me aseguro que es lo que yo estoy diciendo. Before I stand here, I am assured of what I'm saying. Sería muy fácil escuchar a otro y repetir lo que otro dice. It would be easy to listen to someone else and repeat what someone else says. Pero yo corroboro, investigo a ver si esto es verdad. But I investigate, I double check to see if that's true.
Es muy importante asegurarnos con la Biblia. Making sure with the Bible is very important. Y terminando, vamos a ver lo que es la teología exegética. We're going to look at what is exegetic theology. Es lo que yo muchas veces uso cuando estoy enseñando o predicando, que voy a la palabra original. And it's what I use many times when I'm preaching, which is going to the original word. La Biblia fue inspirada por Dios y es perfecta. The Bible was inspired by God and it's perfect. Pero los traductores no fueron inspirados por Dios. But the translators weren't inspired by Ellos, God. dentro de su conocimiento, iban traduciendo, In their knowledge, they were y a veces translating. el lenguaje hebreo y el griego son más ricos que el español. And the Hebrew and the Greek are more enriched than Spanish. Por ejemplo, la palabra amor en griegos hay 5 palabras diferentes para amor. The word love, in Greek, there's 5 words for love. Nosotros traducimos amor, We translate it as pero en love. griego son 5 cosas distintas acerca del amor. But in Greek, it's 5 different things when it comes to love. Entonces, eso es lo que se llama la teología exegética. That's what's called exegetic theology. La teología histórica Historic theology. es otra herramienta para la interpretación y es ver la historia It's another interpretation for it, and is to look at the y history también ver los hallazgos arqueológicos. and see the archaeological findings. La teología bíblica Biblical theology es el progreso de una verdad a través no solo de un verso, is the progress of a truth not only through a verse, sino a través de la Biblia, but through the Bible, teniendo en cuenta el contexto bíblico. keeping in mind the biblical context. Para hacer una doctrina necesitamos mínimo 2 versos que hablen de lo mismo. To be a doctrine, we need at least 2 verses that speak of the same thing. Entonces, y la teología sistemática, que es lo que estamos haciendo ahora, And systematic theology is what we're doing now. es la enseñanza bíblica con respecto a Dios y el hombre, It's the biblical theology when it comes to man and God and man, organizado por temas. organized by topics. Y esto es lo que comenzamos. And this is what we're starting. Entonces, la próxima semana vamos a hablar acerca de la palabra, las escrituras. Next week, we're going to talk about the word, the Y scriptures. así vamos a ir progresando en este estudio. And we're going to continue progressing in the study. La idea, como le digo, es aclarar, recordar y aprender. The idea is, like I told you, clarify, to remind, and to learn. De manera que le damos gracias al Señor, Therefore, we give thanks to the Lord. gracias por su paciencia Thanks for your patience. y espero que en este año podamos ser muy edificados en estos viernes. And I hope that this year, on these Fridays, we may be well edified. Recuerde que si usted y yo estamos parados sobre la roca que es Cristo, Remember, if you and I are standing on the rock, which is Christ Jesus, viene todo viento diferente de doctrina, pero no nos mueve, different winds of doctrines will come, but they won't move us. porque estamos seguros. Because we are assured. Sabemos por la Biblia qué es lo que creemos. We know through the Bible what we believe. Yo hoy estaba escuchando un audiolibro I was listening to an audiobook. esto es chino. This is, Chinese. Déjenme ver. Esto es como una filosofía china y una religión china. This is like a Chinese religion philosophy. Eso se llama el taoísmo. It's called Taoism. ¿Nadie me ha oído mencionar? Has anyone heard it? Yo no les digo que se ponga a estudiar eso. I'm not telling you to study this. Yo lo que le explico es que cuando usted tiene buenos fundamentos, What I'm telling you is that when you have a good foundation, usted puede meterse en otros lados y no se va a confundir. you can go into other places and you won't get Pero confused. una persona que no tiene buen fundamento bíblico se pone a oír esto y se vuelve taoísta. But a person who doesn't have a good biblical foundation
listens to this and becomes a theist. Y sabe que tiene muchas cosas buenas que hablan de espiritualidad, And you know, they have a lot of good things that speak about spirituality. pero la cosa es que todo esto es muy bueno, pero no está Cristo. But the thing is that all this is good, but Christ is not in Primer there. problema. First problem. Y segundo, que cuando lo estoy escuchando dicen que tengan cuidado con las religiones, And second thing is that when I'm listening to it, it says, be careful with religions. porque las religiones como que te sacan de la espiritualidad. Because religion takes you out of spirituality. Si se da cuenta que para usted navegar en otras cosas, If you realize for you to navigate in other things, usted tiene que tener bien sólida la palabra. your word has to be solid. Porque, como le digo, yo como maestro y pastor, yo tengo que estudiar. No me veo las noticias, pero yo le aseguro que me paso estudiando. As a teacher and pastor, you don't have to study. I don't watch the news, but I assure you I study. ¿Para qué? Para que cuando me paro aquí, yo sé lo que le estoy enseñando. Why? So when I stand here, I know what I'm teaching you. Y es muy importante. Imagínense que yo hoy le enseño una cosa y mañana todo lo contrario. And that's very important, you know, it's like today I teach you one thing and tomorrow all the contrary.